nunca podemos hacer una proyección de lo que va a ocurrir de una manera lineal, porque todo es muy volátil, incierto y cambiante. Pero bueno, es obvio que luego de la pandemia, y creo que la pandemia es un marcador muy importante, se han producido en el mundo muchísimos cambios que todavía lo estamos viendo. O sea que como ya tenemos como un par de años, digamos que salimos del corazón de la pandemia, uno cree que ya eso se superó, se acabó y que ya no hay más nada que hablar de eso. Tú puedes haber superado la enfermedad, que no es que se haya superado 100%, pero digamos, está bajo control. Es muy poco probable que tú tengas grandes problemas otra vez con esa pandemia. Pero el impacto de la pandemia sí está aquí. Es un mundo distinto. Y algunas cosas que se previeron en aquel momento, otras son nuevas. Eh, eh, por ejemplo, oye, si tú miras en la economía americana, tú tienes un montón de debilidades que esa economía no tenía antes de la pandemia. Y ellos son muy grandes y por supuesto que toman medidas, tienen recursos para abordar problemas, atienden crisis financieras. Todo eso, digamos, es como cuando tú pones capital sobre la mesa para ir resolviendo problemas. Pero el capital no es infinito, número uno. Y la confianza tampoco. La confianza se va debilitando. Entonces tú tienes un mundo que en efecto está viviendo, en mi opinión, una crisis que proviene básicamente de esos cambios que todavía estamos viviendo en términos económicos, en términos de costumbres, de hábitos, cosas nuevas, que bueno, que la gente se está enfrentando por primera vez y bueno, hasta que tú no te ajustas, eso puede generar inestabilidad. Pero luego, obviamente tú tienes el impacto, un segundo impacto que la gente también minimiza y que es muy importante, y es la guerra en Ucrania. La invasión rusa en Ucrania trae consecuencias muy importantes a la economía del mundo. Otra vez, a veces la gente cree, porque tú chequeas más el seguimiento de la economía americana y crees que como ellos son tan fuertes, otra vez, le dieron tres trancazos y ellos vuelven otra vez y se paran y ajustan, etcétera. Pero el mundo está globalizado. Y en ese mundo globalizado, cuando tú tienes una Europa que recibe el embate energético, no solamente en términos de precios, sino en términos de abastecimiento, y esa economía se resiente, algunos pueden pensar que ese impacto en Europa es positivo para los Estados Unidos porque es un competidor. Pero la verdad es que en un mundo interrelacionado, si tú tienes una parte del mundo afectada, el impacto sobre ti va a llegar, más tarde o más temprano. Y creo que es un poco lo que estamos viendo, un mundo complejo, lleno de, digamos, cosas que no nos podíamos ni imaginar en el pasado, porque como dices tú, nosotros venimos del futuro. Entonces, claro, te hablan de la inflación y para ti eso es una cosa cotidiana y normal, pero para el mundo no. Nosotros llegamos a tener, cuando Venezuela llegó a tener, todavía no habíamos entrado en la hiperinflación, pero teníamos niveles de inflación de 120%. El mundo tenía una inflación promedio menor que 3%. El mundo. Y nosotros teníamos ciento y pico. Hoy, yo no me sé el promedio de la inflación hoy, pero hablar de un 10%, 8%, 12% de inflación es perfectamente normal, incluso para los países desarrollados. Y si además le metes una lupa a algunos subsectores específicos en tecnología, en salud, etcétera, los niveles de inflación son muy superiores a eso. Entonces tú dices, wow, esa economía que no estaba acostumbrada a esos niveles de inflación y un consumidor que tampoco se sabe proteger porque no tiene esa experiencia, está viviendo unas cosas que, epa, yo sé, a una persona que vivió miles o millones por ciento de inflación, le parece ridículo que una economía se desestabilice con 12% o con 11 o con 15. Pero eso es, ubícate en el plano de tus hijos. Es lo mismo. Si tú oyes a tus hijos con sus problemas y un problema
de un niño o niña de 12 años en el colegio, etcétera, tú lo miras y dices, bueno, una tontería lo que le está pasando, pero para él o para ella No, sí. es el mundo. Entonces, claro, para un país que no está acostumbrado a eso, que siente que le está afectando su vida, por supuesto, que genera también contracciones de confianza o elevación de la desconfianza que afecta inversiones, afecta Claro, el ánimo incluso de la población. Creo el que ánimo. esa sería la variable como más importante en el mundo hoy. Fíjate que hay un índice que se llama Consumer Price Index, el precio el índice de precio del consumidor, que refleja un sentimiento, si la gente está dispuesta a gastar o no, y te mide como si la gente gastó o no en los Estados Unidos. Ha subido, ha bajado el precio índice del consumidor, ha aumentado la inflación, los precios siguen aumentando en los Estados Unidos, no pueden controlar la inflación, ponen pañitos de agua caliente y no saben qué hacer. La Fed, tú ves que, ay, tengo que subir, pero resulta que la crisis bancaria ahora no me deja subir más las tasas, voy a subir 0,25 basis point y después 50. Entonces hay una incertidumbre, incertidumbre es riesgo, es miedo y hace que los inversionistas tomen una pausa atrás, ¿no? Así es, el índice de confianza, que es el que te refieres, es un índice que permite siempre proyectar actividad de inflación. Y en efecto está deteriorado. Por cierto, vale la pena decir que en Venezuela ocurrió algo distinto. A final del año pasado el índice de confianza del consumidor, que había estado en el piso durante los últimos 2 o 3 años, más bien se recupera un poco. Sin embargo, en febrero, este año, vuelve a caer. Es decir, no logró sostenerse a los niveles de final de año. Y tiene mucho que ver con la percepción otra vez de contracción económica que tiene la gente sobre la actividad económica venezolana. Entonces nos aparejamos otra vez a esa percepción de crisis, ¿no? Mm. Oye, es verdad que, como dices, nosotros hemos vivido procesos que el mundo apenas empieza a vivir y entonces parece que fuéramos unos expertos, ¿no? Pero resulta que, otra vez, ese mundo interconectado también complica nuestras capacidades de recuperación futura. Es Mm. decir, nosotros estamos subiendo sobre un foso, sobre un nivel muchísimo más bajo que el nivel de producción o el PIB que Venezuela tenía en el pasado, pero estábamos subiendo y eso generaba cierto ambiente positivo. Cuando, pero ha sido muy volátil. Fíjate que a principios de año esa confianza se vio debilitada por una contracción en la actividad económica. Mm. Pensamos que hacia el resto del año pueden haber algunas dinámicas distintas, pero por ahora, y lo único que podemos medir es el presente, el futuro es una incertidumbre. Es así. El presente, que es lo que nosotros podemos medir, es un presente que se ha hecho rudo para Mira, alguna gente en Venezuela. hay un tema, yo estuve por Margarita, como siempre trato de ir o ir para cualquier turismo nacional, así después me digan, ¿por qué fuiste? Mira, yo trato de recorrer el país cuando puedo, porque tengo esta responsabilidad de este programa, pero Margarita me impresionó la cantidad de toques de gente, de DJs internacionales. Un amigo estaba comentando y puso en las redes, está bien estos toques y estos DJs, pero ¿y los pobres? Y la cosa, le digo, mira un momento, estos toques tienes que pagar un impuesto. Ese impuesto va supuestamente para ayudar a la gente. Ponte tú que no haya impuesto, pero hay gente que barre, hay gente que les llega, si no hay estos toques, si no hay estas cuestiones, no mueve la economía. Me parece como un comentario Eso es un tema muy clásico, ¿no? Que por cierto no es solo un tema venezolano, un tema internacional, sí. internacional. Siempre va a haber gente que te va a decir porque hay obviamente grandes diferencias entre estratos altos y estratos bajos. Claro. Es un tema mundial que en algunos países desarrollados el gap o la brecha es más pequeña, en otros países esa brecha es más grande, pero tú no puedes convertirte en un actor que siente que como en un país hay pobreza, quiere decir que ese país tiene que ser pobre todo, O sea, o que irte que no hay para... actividad. O sea, porque esa misma gente que te dice eso, yo entiendo el sentimiento, yo no lo estoy criticando, estoy describiendo. Entiendo el sentimiento de que tú digas, wow, o sea, sobre todo cuando las diferencias son tan grandes, mostrar, una gente que va en un Ferrari,
en una población con problemas críticos, oye, la verdad es que a mí por lo pronto me da alergia. Es decir, y creo básicamente que es distinto a lo que puede ocurrir en países desarrollados. Pero esto no es un Ferrari. De éxito. Claro, esto es una entrada de un DJ. Ahí voy, la actividad. Entonces ese chamo que se paga y hace todo lo posible por estar ahí, que ha reunido su plata aspiracionalmente y que va para su toque, entonces es culpable de la pobreza. No, por eso voy. Es distinto cuando estamos hablando de los procesos de actividad. Primero, porque todo el mundo tiene derechos, así como un niño pobre tiene derecho a la alimentación, a la salud, a la educación. La población que ha tenido éxito económico, que no necesariamente éxito en la vida, pero es éxito económico, también tiene el derecho básicamente a tener elementos característicos o típicos de las sociedades modernas. Y si lo puede pagar, ¿por qué no? Yo no estoy para nada en contra de ese proceso, y todo lo contrario, cuando tú tienes desarrollo de restaurantes, desarrollo de obras de arte, o del mercado de arte, o la construcción de lujo, o toques como el que tú acabas de escribir en fiestas, etcétera. Por ponerte un ejemplo que dice. Claro, pero es que eso forma parte básicamente de la actividad económica que tiene un efecto cascada y que debería ser positivo también para levantar la actividad económica global que impacta positivamente a la población más pobre. Muy bien, tengo que ir a una pausa, Luis Vicente. Gracias por tu comentario y por estar aquí en persona, presidente de Data Analysis. Vamos a escuchar a Elton John con Love Me Again, Ámame Otra Vez, dice el gran artista Elton John. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos.
Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Bueno, 5:52, seguimos con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Hay un tema que, bueno, que tenemos que saber. Ayer lanzó su candidatura al Conde del Guácharo, muy peleado con María Corina. Hoy escuché una entrevista con Kiko Bautista, donde uno de los miembros de Azócar, que estaba ahí diciendo los números, dice que está muy, muy cerca el Conde del Guácharo y María Corina, pero quiero preguntarle al experto, ¿cómo van esas encuestas?
Sí. Luis Vicente ni se ríe. A ver, En verdad que puso una cara que yo digo, cúnchale. no, ¿tú sabes por qué? No tiene nada que ver con un candidato en particular. Es porque cuando uno habla de estos temas, la gente automáticamente cree que tú estás haciendo una proyección electoral. Y aquí lo que estamos hablando todavía es cómo se están alineando los caballos en el aparato. Ni siquiera ha abierto el aparato. O sea, no te estoy diciendo ni siquiera quién salió primero en el aparato. Te estoy diciendo quién entró primero al aparato antes de que ese aparato haya abierto. ¿Por qué? Bueno, porque tú todavía, en realidad, no tienes definida ni siquiera las características o condiciones de las elecciones primarias. O sea, tú tienes unas cosas generales. Pero tú, por ejemplo, no sabes si la elección primaria va a ser dirigida o no por el Consejo Nacional Electoral a esta altura del partido. Tampoco sabes... Cuestionado por algunos candidatos, claro, precandidatos. no, y eso te cambia. ¿Por qué digo que eso es importante? No porque vaya a ser distinto necesariamente el resultado, sino porque las posiciones de los candidatos podrían llevarlos a participar o no dentro de las elecciones primarias en función de esa decisión. Y que me imagino es lo que ha complicado la decisión del comité de primarias. Pero, entonces, claro, si yo te digo a ti cómo están hoy y resulta que cuando arranca la batalla primaria se definen los procesos y entran o no entran los candidatos a la participación, los números son radicalmente distintos. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahorita son cosas demasiado, digamos, preliminares que confunden más que dar información. O sea, una pregunta tuya de data análisis a un posible elector sería, si tal persona es candidato, votarías por él. Si tal persona es inhabilitada, seguirías votando Pero por él. todo eso lo preguntamos, pero al final también es verdad que la capacidad de pensamiento abstracto de una persona en Venezuela, digamos, masiva, no es tan sofisticada. O sea, como para empezar a hacer todas las redes como si tú fueras una computadora, que sí, bueno, sí, y si no, y si sí, y si no se... No tiene ese árbol de decisiones. Sí, ya se no tiene vuelve la loco. más remota que Carrizo lo que tú estás preguntando y además piensa que te volviste loco. Pero bueno, en general lo que quiero decir es que todavía falta mucha información para poder realmente tener más claro incluso cómo salen los candidatos, esos caballos, cómo salen al Yo solo a la felicito pista, ¿no? a todos los que tienen el guáramo, por decir algo, de salir adelante y querer una... Claro. Los Yo felicito. creo que además es importante entender que dos cosas, ¿no? La primera es que todo el mundo tiene derecho básicamente a aspirar y a presentarse como una opción y poder ofrecer algo que pueda ser atractivo para Todos los seres humanos aspiran. Yo creo que sí, ¿no? Yo no necesariamente aspiran a la presidencia de la República. Ahí hay un gusto. ¿Qué decía Tejera París que tú me decías? Sí, ese fue muy bueno porque el doctor Tejera París, ya bastante mayor, un día, él estaba mucho como en medios y no sé qué nada, y le preguntaron, mire, usted está a esta altura del partido, más o menos, usted está aspirando a la presidencia de la República. Y él respondió, mire, mijo, yo aspiro tanto en la vida que cuando me muera, yo aspiro a llegar al cielo. O sea, todos los políticos... La vida es aspiracional. Absolutamente. Pero entonces, a ver, ¿cómo sale el conde del Guácharo al ruedo? Ajá. O sea, por lo menos cómo entra al ruedo. Pues está entrando, no saliendo. ¿Cómo entra el ruedo? Numéricamente, la oposición, que es la que nos interesa en este caso para medir las posibilidades primarias, está fracturada en tres grandes segmentos. El segmento moderado, el segmento radical y el segmento irreverente. ¿Tú me estás hablando de Twitter o qué? Mira, el segmento moderado básicamente es el de la población que quiere tener una elección negociada, donde participen todos los actores, donde mejoren las condiciones electorales y se garanticen al menos las condiciones del 2021 para las elecciones regionales, que hayan observadores, pero que el gobierno también participe en ese proceso electoral. O sea, que estén todos básicamente ahí con mejoras importantes y con la posibilidad de hacer un seguimiento al proceso electoral. Esos son los moderados. ¿Y a quién apelan esos moderados? Apelan a los líderes que de alguna manera
están buscando esa negociación para ir a una elección. Y ahí los candidatos, bueno, se parecen claros, ¿no? O sea, el candidato obvio, ahí Manuel Rosales, junto con Capriles, y luego en un nivel un poco más bajo, pero también en el ruedo de los moderados, sería Acción Democrática y su candidato, Prosperi. Esos actores... ¿Por qué son Prosperi? Porque le dicen ahora Prosperi. Bueno, no sé, puede ser Prosperi. No, sí, porque he oído últimamente el Prosperi, no sé, a lo mejor tiene un acento, una no cosa. sé, bueno, No sé. yo lo dije quizás repitiendo lo que he oído, pero porque no tengo ni la más remota idea si es Prosperi No, o pues Prosperi. venía de los cursos y es Prosperi, pero bueno, este Está es otro bien. Prosperi. Es próspero, pues, vamos a ponerlo así. Sí. Bueno, pero ahí también están otros actores que pueden aspirar básicamente al segmento moderado y que pueden ir creciendo. Ajá. El caso básico de Elías Hayek por Fuerza Vecinal, el caso de Elías por encima de Gustavo. No, bueno, en Fuerza Vecinal el candidato va a ser Elías Hayek, ya fue anunciado. Por lo ok. tanto, ya eso parece claro. Y también está la posibilidad de que entre algunos de los actores clásicos como Henry Falcón, etcétera, a esa batalla. Todavía no sabemos quiénes son, excepto Rosales, Capriles, Prosperi o Prosperi. Como quiera, pues, ya sabemos quién es, eso es lo importante. Y Elías Hayek, que están ya Pero en la batalla. el Rauseo y No, entonces María eso no Corina. está en ese segmento. Ese segmento al que yo me refiero es el segmento moderado. Segundo segmento, el segmento radical. En el segmento Ok, radical ya. hay dos candidatos, Ajá. María Corina Machado y Juan Guaidó. Lo que pasa es que en ese segmento, a diferencia del anterior, en el anterior están fracturados de manera más pareja. En cambio, en el segmento radical, María Corina Polarizado. monopoliza la mayoría del respaldo de su segmento y por eso ella aparece fuerte. Y finalmente te aparece el segmento 3, que es el irreverente. Ahí es donde deberían caber los outsiders, porque son los actores que se presentan como o porque quieren ser muy distintos a la política tradicional o porque quieren castigar a los políticos tradicionales. Ahí, por ahora, solamente hay uno, que es justamente Benjamín Rauseo. Entonces, Benjamín Rauseo, en efecto, monopoliza hoy los irreverentes, María Corina casi monopoliza los radicales y se parecen en tamaño los dos segmentos y los dos candidatos. Ahora, en el caso de los moderados, aunque ellos son un poco más pequeños, cuando tú los sumas, son mucho más grandes, el segmento más grande del país. Wow. Si ahí se genera una alianza política entre Rosales y Capriles, por ejemplo, y los ADECO, esa alianza podría ser una alianza ganadora. Qué interesante esta clasificación que hiciste hoy. La próxima semana volvemos a hablar del tema. Con mucho gusto. Y entramos con el tema de una vez, no le damos a pañitos calientes. Gracias, Luis Vicente, gracias por estar aquí y gracias por tu análisis siempre. Bueno, a las 6 de la tarde vamos a una pausa y regresamos con más para ustedes.